Eso es lo que ya hemos visto, es lo que nos falta por ver, mis hermanos. Como les digo, esto nomás es una primera parte. Es una primera parte, mis hermanos, de lo que vamos a ver. Lo primero que vimos fue neumatología, qué es y por qué. Lo segundo vimos la persona del Espíritu Santo, con algunos versículos, explicamos algunas cosas, la tercera persona Trinidad. Hoy vamos a ver las operaciones del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver, mis hermanos, lo voy a ver de manera muy superficial, porque vamos a ver algunas de ellas, las vamos a ver a profundidad más adelante. En este tema, vamos a ver lo que es el llamado irresistible, llamamiento irresistible, y la perseverancia de los santos. Entonces vamos a ver varias cosas de la operación del Espíritu Santo, que es el que hace, el cómo obra. Lo vamos a ver más a profundidad en otros puntos, pero vamos ahorita en general. Y luego, punto número 4, que vamos a ver también el día de hoy, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí, hazla de hoy. O sea, quien se conecte y si no puede. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento, mis hermanos. Vamos a ver con algunos versículos, ¿va? Cómo el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento, ¿va? Cómo se interactuaba en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿va? No va a ser tan profundo otra vez, porque como les digo, vamos a indagar más adelante. Y después vamos a ver el Paracleto, que ahí lo está escribiendo en español, pero es una palabra griega. ¿Sí? Vamos a ver Paracleto y vamos a estudiar Juan capítulo 14, si mal no me equivoco. Vamos a estudiar Juan capítulo 14, me hicieron versículo por versículo. Y vamos a ver ese Paracleto que Dios nos dejó, que Jesús nos dijo: yo me voy, pero le voy a dejar a alguien en mi lugar, un consolador. Paracleto es la palabra que usa ahí Jesús, ¿no? En el griego. Entonces, pues es lo que nos queda por delante, mis hermanos. Como les digo, esto nomás es la primera parte del temario, ¿no? Para que se vaya preparando. Las operaciones del Espíritu Santo, mis hermanos. Con operaciones nos referimos al mover, al obrar del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Como les digo, vamos a ver en general, podemos profundizar muchísimo más de esto. Primero, mis hermanos, encontramos la actividad del Espíritu Santo como creador. Como creador. En el segundo versículo de la Biblia, mis hermanos, al describir la creación, ¿sí?, aún no terminada, se describe como sin orden y vacía. Y mira, hermano, me adelanto, hago un paréntesis tan rápido. Desde ahorita, mis hermanos, vaya aplicando. Este obrar del Espíritu Santo no es básicamente lo mismo, pero en otras áreas. El Espíritu Santo siempre se ha movido igual, o sea, la lógica es la misma. La lógica del mover es el mismo, pero cambia en diferentes áreas, porque Dios ya no está creando nada. Ya la creación ya está hecha, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se mueve de manera muy similar, pero en diferentes áreas. Por cierto, mis hermanos, cualquier pregunta o cualquier cosa la vamos a ver. No la vamos a ver ahorita porque tenemos la cena, ¿va? Me la manda por texto. Muy bien, la creación de naturaleza, como les decía, todo estaba sin orden y vacía y en tinieblas. Pero quiero que vean que después de que el versículo nos dice que el Espíritu Santo se movía en las aguas, después de eso viene el orden. Viene el orden. Entonces, y va a ir viendo, mis hermanos, con diferentes versículos que lo voy a poner, va a ir viendo cómo cuando está el Espíritu Santo hay orden. No desorden, hay orden. Y esto lo vamos a ver. ¿Sí? Génesis 1:26. Bueno, como les decía, encontramos la actividad del Espíritu Santo como creador en el segundo versículo de la Biblia. En 1:26, mis hermanos, dice el versículo: y dijo Dios, hagamos, en plural. Plural. Y ese plural es importante, mis hermanos, porque estamos en Génesis 1. En la creación, o sea, Dios todavía no creaba nada. Y dice, hagamos. Y me refiero ahí que no había creado más pues es el primer ser humano que iba a crear. Pero Dios está usando la palabra hagamos. ¿Con quién está hablando? ¿Está loco o qué? Con la Trinidad. Con la Trinidad. Uno dice que los ángeles no tienen poder creativo. ¿Sí? Entonces no tiene sentido que dijera hagamos si se le estaba diciendo a los ángeles. Hagamos al hombre a nuestra, otra vez un plural. Otra vez un plural. ¿Verdad? Y ahorita nos vamos a meter en el hebreo, pero ya después si les da tan curiosidad, pues se lo traen en tarea.
Entonces, el objetivo posesivo nuestra a menudo se entiende como una referencia a la Trinidad que incluye al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, desde el principio, mis hermanos, el Espíritu Santo ha llevado a cabo la actividad creadora de Dios, tanto en la creación del mundo como en la creación del hombre en particular. Como en la creación del hombre en particular. Fíjese lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho. Entonces es difícil separar, mis hermanos, qué hace cada quien, porque pues al final es una obra en conjunto, ¿no? Pero aquí, y a veces así lo vemos, a veces habla de Jesús, a veces habla, en Colosenses habla de Jesús como el que cree. Entonces, pero aquí el punto, mis hermanos, lo que estamos viendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me ha hecho. Y lo dice, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Por eso era importante, mis hermanos, que lo viéramos como neumatología. Porque neuma viene de ese aliento. ¿Sí? O más bien así. Entonces, por eso quería que nos grabáramos también ese nombre. Pero cada vez que usted ve la Biblia, por ejemplo aquí, el aliento del Todopoderoso me da vida, es su espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, el que me da vida. ¿Sí? Job 33:4. Ahora, en la esfera de la naturaleza, mis hermanos, cuando hablamos de naturaleza, el Espíritu Santo engendra la vida orgánica, intelectual y moral. Y ahorita vamos a ver lo de moral. La mantiene en medio de todos los cambios y la conduce a su desarrollo y destino. Eso es bien importante, mis hermanos, porque nos está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es también soberano. Y es Él el que está guiando, mis hermanos, el desarrollo del planeta Tierra. Aunque parece que nosotros lo estamos destruyendo, pues es nuestra propia irresponsabilidad. Pero las flores siguen funcionando de manera perfecta. Los árboles siguen funcionando de manera perfecta. Los animales siguen haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, si no fuera por nuestra mano que todo lo destruye, este planeta Tierra funcionaría solito. Funcionaría solito. Es más, hay versículos que hablan hasta de las plantas como esa medicina que Dios también creó por medio de las plantas. Entonces, mis hermanos, es el Espíritu Santo el que conduce, el que tiene todo bajo su control. Job 34, 14 y 15. ¿Le puedes subir un poquito más, mi hermano David? Por favor. Job 34, 14 y 15. Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, o sea, si Dios un día dijera, el Espíritu Santo se va, y quito mi aliento sobre toda la faz de la tierra, ¿qué va a pasar? Toda carne aún perecería y el hombre volvería al polvo. Mis hermanos, esto es fuerte porque quiere decir que todos nos mantenemos en vida, independientemente de si son cristianos o no, se mantienen en vida por el poder del Espíritu Santo. Y si Dios quisiera quitar su aliento, su espíritu de la tierra, todos pereceríamos y el hombre volvería al polvo. Por eso cuando Pablo en Atenas, que es una predicación bastante profunda, la de Pablo en Atenas, en el Areópago, Pablo dice, en él nos movemos y existimos. Y es que así es, en él me muevo y existo, aun cuando no sea cristiano. Es el Espíritu Santo el que sostiene la vida. Salmo 104, versículo 29 al 30. Que dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Entonces fíjese, por un lado, quitas tu aliento, morimos. Por otro lado, versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y renuevas la faz de la tierra. Entonces vemos un claro papel importantísimo, mis hermanos, del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo sigue trabajando, lo ha seguido haciendo desde el principio hasta ahorita, desde el momento de la creación hasta ahorita. El Espíritu Santo está constantemente trabajando y es el que mantiene todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él y para Él. Y en Él, dice Pablo. También, mis hermanos, perdón, así mismo, hablando también de la creación, mis hermanos, recuerde que fue el Espíritu Santo el que estuvo envuelto también en la encarnación de Jesús. Él también estuvo envuelto, dice, respondiendo el ángel, le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. También vemos ahí el poder del Espíritu Santo trayendo a la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, ¿no? Se aumentó la encarnación, 100% Dios, 100% hombre lo que nació de María. Después también tenemos, mis hermanos, al Espíritu Santo en la gracia común. Sí, en la gracia común. Fíjese bien. No sé si lo alcanzan a leer bien, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, sin necesidad de cambiar los corazones, también lo puede hacer, pero sin necesidad de transformar los corazones de las personas, ejerce tal influencia moral sobre ellas que refrena el pecado, mantiene el orden en la vida social y promueve la rectitud cívica. O sea, mis hermanos, todos hemos visto en la actualidad, y a veces estas personas nos ganan como cristianos, tristemente, pero hay personas que están en contra también de todo el movimiento izquierdista y no son cristianos. Defienden la familia, y literalmente lo que es defender la familia, mis hermanos, porque ojo con eso, mis hermanos, no se dejen engañar por cualquiera que se levanta y dice que es pro familia. Porque muy pro familia, pero ¿por qué no hablan en contra de la pornografía? O sea, la pornografía destruye familia. Nunca he escuchado a alguien, vamos a prohibir la pornografía. No, nadie. No son pro familia. Y muy curiosamente, esos pro familia tampoco tienen hijos. Entonces, no se dejen engañar tan fácil, mis hermanos. No se dejen engañar tan fácil. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, bueno, en aquellas personas que se levantan y que luchan por aquellos valores cristianos, ¿sí? Cristianos, aun y cuando no son cristianos, pues muchas veces tienen más valor que nosotros, hermano. Y eso nos la ganan. Porque se paran delante de quien sea a luchar por esos valores. Bueno, ¿por qué ellos sí y por qué otros no? Porque hay un grupo que se cree animal y hay otro grupo que sin ser cristiano está diciendo que eso está mal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son más listos? Es Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que obra en la misma humanidad y que en algunas personas Dios tiene misericordia y les ayuda a ver aún su entendimiento no es tan entenebrecido como el de ellos. Les deja ver poquita más luz de todo el cochinero que trae el mundo. Y hablan en contra de ello. Y actúan en contra de ello. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? El Espíritu Santo. Él es el que refrena el pecado. Él es el que refrenó el pecado en nuestra vida pasada, hermanos. Aunque fuéramos conscientes o no conscientes. Él mantiene el orden en la vida social y promueve la rectitud cívica. Entonces, quiere decir que cuando hay una guerra, Dios la provocó, Dios la permitió, que es diferente. Recuerde que las dos cosas existen, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ya lo hemos visto. Génesis 6:3, para ya no ahondar más ahí. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente las carnes serán pues sus días 120 años. Entonces hay un luchar siempre del Espíritu Santo, la conciencia que obra en el hombre por callarla. Muchos la callan y por eso creen que están bien. Amén. También tenemos al Espíritu Santo en la obra redentora, hermanos. El Espíritu Santo no solo es un símbolo, sino que actuó poderosamente en la historia de Jesús, en el ministerio de Jesús, en nuestra historia de redención. En nuestra historia de redención. Vemos al Espíritu Santo con poder, mis hermanos. Poder en la vida por medio del Espíritu Santo para Cristo, si lo hemos estudiado. En la encarnación, como le decía ahorita, ¿verdad? Permitió la encarnación de Jesús. Pero también, mis hermanos, fue por medio de Jesús, fue por medio del Espíritu Santo que Jesús hizo todos sus milagros. Recuerde que Él negó el uso propio de su poder como segunda persona de Trinidad a ser mediado por el Espíritu Santo bajo la voluntad del Padre.
De manera que cada vez que Cristo obró, fue por su consagración, no fue porque era Dios. Fue por su consagración. Cada milagro, cada sanidad, fue la consagración de Jesús por medio del Espíritu, el poder ahí saliendo de Dios, de Jesús por medio de la segunda persona, por medio del Espíritu Santo, perdón. Entonces vemos que el Espíritu Santo, hay poder del Espíritu Santo por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También fue el Espíritu Santo, mis hermanos, lo vimos en la resurrección. Cuando hablamos de resurrección, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Es el mismo. Ahí está en Romanos 8:11. Ese Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo entre los muertos. Pablo habla de la garantía de nuestra esperanza. Ese Espíritu Santo, mis hermanos, nos regenera. Es el Espíritu Santo el que nos regenera. A ver si lo puedo ver aquí. Y eso lo vamos a ver más a detalle, ¿eh? Y esto Jesús lo dijo, ¿ah? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, es el Espíritu Santo, y lo vamos a ver más a profundidad. Pero es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que obra dentro de nosotros. Nos da la vida para poder escuchar el Evangelio, caer en sus pies, nos da un nuevo corazón. Es el Espíritu Santo haciendo la obra eficaz de Cristo en nosotros. En nosotros. También, mis hermanos, muy importante. Eso tiene más que ver con la iglesia, pero bueno. El Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. También lo vamos a ver más detalle, mis hermanos. Porque eso es grande, hermanos. Eso es muy profundo también. Pablo nos llama que somos templos del Espíritu Santo. Y que dentro del templo de este cuerpo habita Dios mismo. Si usted es salvo, hermano, verdaderamente salvo, Dios habita dentro de usted. Y no somos Jehová Junior, como dijo por ahí uno. No somos templos de Dios. Como dijo Pablo, este tesoro está derramado sobre vasos de barro. Vasos de barro, no de vidrio, no de oro, no de plata, no de bronce, de barro. El material más barato que hay para hacer vasijas. Eso somos nosotros. Para que no se quede de oro ni de plata. También da seguridad, mis hermanos, que eso también es parte de la iglesia. Ahorita lo vemos eso. Entonces, así de manera de resumen, nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Está en Juan 16:8. Y fíjese bien, hermano. Ahorita que vamos a tomar la cena del Señor. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Y a veces podemos hacer lo mismo, mis hermanos. Cuando Pablo dice en 1 Corintios, escudriñense, pruébense cada uno a sí mismo. Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, hey, andas bien, andas mal, te falta aquí, te falta allá. Pero a veces podemos hacer lo mismo, mis hermanos, que hace el inconverso. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pero si somos verdaderamente hijos, ese no oigo va a durar muy poquito, hermanos. Nos convence de pecado, nos enseña, nos ilumina. Es el Espíritu Santo el que también iluminó, que inspiró a Pablo, a los apóstoles, cuando escribió los evangelios. Él nos regenera, permitió la encarnación de Cristo, ya lo vimos. Ungió y medio por el cual Cristo obró sus milagros y resucitó también a Cristo. Ahora el Espíritu Santo también tiene un obrar en la edificación de su iglesia. Tiene un obrar en la edificación de su iglesia. La obra del Espíritu Santo continúa hoy dentro de nosotros, mis hermanos. Sigue continuando aún el día de hoy. Es nuestro maestro y nuestro guía.
Él nos enseña, mis hermanos. Él ilumina nuestra mente para entender. Y no es que mágicamente caiga la teología del cielo, hermanos. No se refiere a eso. No es que mágicamente ella entienda todo sin haber estudiado nada. Sino que las verdades espirituales, mis hermanos, básicas del evangelio, porque la palabra es suficiente, son las que nos van a llevar esas van a tener una aplicación especial en nuestro corazón. Los evangelios no es tan difícil, mis hermanos. Lo que pasa es que hacemos oídos sordos. Pero los evangelios no son tan difíciles de entender. Como le decía, el Espíritu Santo nos convence también. Nos muestra el error. Nos guía a la verdad. Por eso es importante, mis hermanos, que no se coma todo lo que le digo, sino que su tarea debería ser escudriñar todo lo que le digo. Es nuestro ayuda constante, es nuestro consolador, que lo vamos a ver más adelante, como les dije. También la oración, mis hermanos. También nos ayuda en la oración. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que intercede por nosotros. También nos equipa para servir. Y eso ahorita lo vamos a ver con más. Fíjese bien. En Hechos 13:2. No lo tienen que poner ahí, sí, déjalo. Hechos 13:2. Antes de que Pablo y Bernabé salieran en el primer viaje misionero, hay un versículo bien importante. Mientras ministraban al Señor y ayunaban en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo el que ha llamado, mis hermanos. Por eso Pablo decía que me es impuesta necesidad predicar, porque estaba llamado a hacerlo. Cuando no estamos llamados a hacer algo, mis hermanos, que me adelanto a todo lo que vamos a ver más adelante, pero cuando no estamos llamados, mis hermanos, a trabajar en cierto ministerio con ciertos dones, mis hermanos, vamos a trabajar nomás cuando tengamos tiempo, vamos a hacerlo nomás cuando se nos acomode, vamos a hacerlo nomás para que nos vean, vamos a hacerlo con muchos matices. Pero cuando estamos llamados, no importa la hora, no importa el cuándo, no importa dónde, no importa, porque estoy llamado a hacerlo. No nomás cuando se me acomoda. Es una impuesta necesidad del servicio, mis hermanos. A ese servicio que Dios me ha puesto, porque todos tenemos un don. Si no está ejerciendo el don, mis hermanos, si no está ejerciendo el don, pues un cristiano que no sirve. No sirve. De nada me sirve ser el mejor ingeniero allá afuera. Nada sirve. Estamos en la institución más importante sobre la faz de la tierra y se llama la Iglesia de Cristo. Lo que haga aquí, en la iglesia, para su obra, va a tener fruto allá. Lo que haga como ingeniero aquí se va a quedar. También el Espíritu Santo se encarga de nuestro carácter. Él es el que nos da los cincelazos. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos preserva y nos ayuda a perseverar hasta el fin. Fíjese que son dos cosas y no se preocupe, las vamos a ver al detalle. Preserva. Nos preserva y nos persevera. Son dos cosas diferentes. Y las vamos a aprender. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. En resumen, pues sería eso, ¿va? La seguridad de salvación nos ayuda en la oración. Mora en nosotros. Fuente es el Espíritu Santo, fuente de todos los dones. Y Él los da soberanamente a quien Él quiera. Él llama al servicio, nos preserva y nos persevera. Él produce fruto en nosotros y en nuestro consolador. Es el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Vamos a ver ahora
el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El hecho de que veamos, mis hermanos, una obra más marcada, más enfática en el Nuevo Testamento y aún en nuestros días, no quiere decir que el Espíritu Santo estuvo inactivo antes del Nuevo Testamento. Como ya vimos, pues estuvo hasta en la creación involucrado, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? Quiero que vean, mis hermanos, vamos a ver una serie de actuares, de moveres, de operaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primero, ¿quién le dio fe a Abraham? ¿Quién le dio fe a los profetas? ¿De dónde le sacaron? ¿Quién le dio la fe a Moisés para hacer lo que hizo? Es más, ni hubiera podido si no hubiera sido por el Espíritu Santo, porque tartamudo el Señor. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que les dio fe. A los hombres del Antiguo Testamento. Así como el Espíritu Santo es quien crea la fe en nosotros, aunque es diferente, no se va a confundir. Pero le creyeron a Dios. Creyeron las promesas de Dios. Hebreos 11:13, perdón. Todos esos murieron en fe. ¿A quién se refiere? A los del Antiguo Testamento. Sin haber recibido las promesas. Bueno, no a todos los del Antiguo Testamento. Hay una lista que nombra ahí, ¿no? Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ellos no vieron cómo se iba a cumplir. Isaías no vio lo que iba a ser ese cordero inmolado. Isaías no lo vio, pero lo creyó. Abraham creyó la promesa que iba a venir sobre él. No entendía a lo mejor muy plenamente, pero la creyó. La vio de lejos, como dice el versículo. El Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, su permanencia era selectiva. Él iba y moraba de manera selectiva. No moraba en todos. Él moraba de manera selectiva. Él venía sobre personas específicas para tareas específicas. Quiero que desde ahí lo vaya aplicando, hermano. Desde aquí lo voy a aplicar. Es que, hermano, no puedo predicar. Pero es que desde aquí vaya aplicándolo, hermano. El Espíritu Santo no está dioquis en nadie. El Espíritu Santo no está dioquis en nadie, hermanos. Sí, por eso Pablo dice que la gracia no haya sido en vano en mí. No porque la gracia de Dios sea vana, no. Sino porque yo, al no hacer nada y nomás estar de calientabancas, ¿ha sido vana la gracia? Eso es lo que dice Pablo. Y quiero que vean, desde aquí ya hay un paralelismo con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Era selectivo para tarea específica. No para estar tirados en el palacio, porque fue ahí donde cayó David. Primera de Samuel 16:2-13. Y envió por él y lo hizo entrar. Hablando de David. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Otra vez Dios seleccionando, es él. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Quiero que vea que el énfasis aquí no está en el aceite. Era un símbolo externo. ¿Dónde está el énfasis? En el Espíritu Santo descendió sobre David. Su presencia era temporal también. Su presencia era temporal. Si el favor de Dios se iba, el Espíritu se apartaba. 1 Samuel 16:14. El Espíritu del Señor
se apartó de Saúl. Lo dejó. Qué bueno es Dios que ahora su espíritu no nos deja a nosotros. Si no, ya nos hubiera dejado hace mucho tiempo. Empezando por mí. Y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Para que no diga que el diablo ya me trae, no. Dios se lo trae, hermano. ¿De parte de quién es el espíritu malo? De Dios. Ah, ok. Dios lo mandó. Creo que me faltó una. Yo creo la confundí. También, mis hermanos. Otra cosa, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, no siempre era indicativo de la condición espiritual de esa persona. No siempre descendía porque esa persona andaba muy bien. Ahí está Sansón. ¿Sí? Pero había una tarea específica que se tenía que llevar a cabo, ¿no? El Espíritu Santo, mis hermanos, también capacitaba para el servicio. No para estar calentando la banca otra vez. ¿Qué les dio? Sabiduría, inteligencia, arte para la obra de Dios. Fíjese Éxodo. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Ahí termina de apuntarlo. Capacitaba para el servicio. Espíritu Santo también capacitaba para el servicio del Antiguo Testamento. Pero quiero que lea atentamente conmigo, mis hermanos. Éxodo 31, del 2 al 5. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, bueno, primero, Dios, otra vez, Dios llama a alguien. Pero no me lo deja ahí. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. De su Espíritu. En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Usted dígame, ¿qué espiritual tiene eso, hermano? Mucho, porque eso es usado por la palabra de Dios. Él iba a construir, él iba a hacer los diseños del templo. Mis hermanos, de nada me sirve su inteligencia si no está usada para la voluntad de Dios, para los propósitos de Dios. Y quiero recordarle que la inteligencia que usted tiene, debe ser usted administrador solamente de ella. Y debe ser usarse para la obra de Dios. Para el ministerio de la obra de Dios, no para allá afuera. Primordialmente. Que también lo hacemos. Creo que fui yo hoy. Fíjese bien. Hay un propósito. Hay un propósito. Elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mi inteligencia, su inteligencia proviene de Dios. Si usted es un mero administrador de eso que Dios le ha dado, si no lo está poniendo a usar en la obra de Dios y nomás es para sacar billete allá afuera, cuánta misericordia. Dele gracias a Dios que nacimos de este lado de la gracia, hermano. Si no, el Espíritu de Dios ya nos hubiera abandonado. El Espíritu Santo daba poder para hazañas, fuerza sobrenatural para librar a Israel. Lo hizo con varios jueces, ¿no? Y entre ellos, pues, Sansón. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y ese tuvo fuerza para realizar grandes hazañas. Lo mismo con Gedeón y los profetas. También el Espíritu Santo, mis hermanos, capacitaba para liderar. Era el Espíritu Santo, mis hermanos, el que trae la capacidad. En el Antiguo Testamento la sigue trayendo todavía eso. El que trae la capacidad para liderar. Fíjense bien. Números 11, 14 al 17. Y vamos a ver también, después nos saltamos al 29. Ponga la lupa, hermano. Yo solo, este es Moisés hablando, y quejándose. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí.
Y si así me vas a tratar, fíjense lo que está diciendo Dios, te ruego que me mates si ya he hallado gracia ante tus ojos. Si he hallado gracia en tus ojos, perdón. Y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y lo haré contigo, ahí. Y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Pero Moisés le dijo, estos versículos más adelante, ¿tienes otros por causa de mía? Ojalá. Esto es deseo de Moisés, que es una realidad hoy. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, para que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y ahora el espíritu está sobre nosotros. Si queremos aligerar cargas, conságrense, hermano. Llenes el espíritu y entonces empieza a hablar. Porque hablamos, prometemos, decimos y al final no cumplimos. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Él revelaba, mis hermanos, el Espíritu Santo. Era quien revelaba, informaba y capacitaba a los profetas para profetizar. Para profetizar. El Espíritu informaba lo que Dios quería decir. Ezequiel 11:5. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo, di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos. Entonces el Espíritu de Dios, mis hermanos, el Espíritu del Señor, era el que venía sobre los profetas y les daba el que decir. Aquí sí hay una diferencia notable, ¿va? Aquí ya no funciona de la misma manera en estos días, o al menos con la misma regularidad. Por último, el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, moviéndose en la creación, ¿verdad? Es quien genera vida en la creación, quien además la sustenta, la preserva. Pero en Génesis 1:2, la palabra movía se puede traducir como incubaba en el hebreo. Como el Espíritu Santo fuera como una gallina incubando sus huevos. Esa es la idea que está detrás de la palabra, se movía sobre las aguas. Como el Espíritu Santo como incubando la creación. Bueno, esa misma palabra, en el mismo sentido, se usa en el anuncio de Gabriel a María, cuando dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y dará a luz un hijo. Mis hermanos, el Espíritu Santo vino a lo que no tenía forma y se movió o incubó. Como una gallina incuba sus huevos para que nazca vida. Así es el Espíritu Santo que produjo orden, sustancia y luz. Dios no es autor de confusión. Él no genera caos. El Espíritu de Dios trae orden a partir del desorden. Trae algo a partir de la nada. Hace que la luz brille en las tinieblas. Ya lo hemos dicho aquí. Cuando Dios dijo hágase la luz en la creación, fue el mismo Dios que dijo hágase la luz en nuestro corazón. Dicho sea de paso, quiero que esto quede bien tatuado en sus mentes, mis hermanos, en sus corazones. Ya entendimos que el Espíritu Santo, cuando está presente el Espíritu Santo, hay orden, no desorden. Entonces, quiere decir que cuando el Espíritu Santo se presenta en una congregación y hay desorden,
ahí no hay Espíritu de Dios. Porque no está de acuerdo con el carácter y la persona que el Espíritu Santo nos ha revelado en su palabra. Siempre hay orden. Siempre cuando llega a Él hay orden, no desorden. No dándose vueltas, marometas y cuanta más cosa. No, hay un orden, hay un control, hay una esencia. El Espíritu Santo lo hace. Y me adelanto a muchas cosas que vamos a ver después, pero por último, ya para terminar, mis hermanos, no sé dónde está mi hermano pastor, pero ya para terminar. Esta unción que estamos hablando, mis hermanos, para que no se van a confundir, esta unción no es lo mismo que nuevo nacimiento. No es lo mismo que nuevo nacimiento. ¿Sí? Era algo temporal, era algo selectivo que venía sobre ellos. Sí que tuvieron fe en lo que venía, pero no hubo en ellos el mismo nuevo nacimiento que hay en nosotros. No hubo en ellos el nuevo nacimiento que hay en nosotros, mejor dicho. Sí, lo de nosotros, lo que pasa a nosotros, después de que Jesucristo hizo una obra totalmente diferente, nunca antes vista, hasta que Dios la traiga a la iglesia por medio de Jesús, del sacrificio y el Espíritu Santo. Para que no nos vayamos a confundir. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? La unción del Antiguo Testamento no era lo mismo que nacer de nuevo. No es lo mismo.